Cuando alguien le pregunte a él, de adolescente, ¿por qué robas? Y él responda, bueno, porque yo soy así, va a ser complicada esa respuesta. Existen varias ideas filosóficas sobre cómo alcanzar la felicidad. La mía tiene que ver con que mientras más uno comprenda su propia naturaleza y lo que nos rodea, se puede alcanzar un estado de felicidad que se mantiene en el tiempo. Y cuando digo comprender nuestra naturaleza, me refiero más que nada desde el punto de vista científico. Cosas concretas que nos permiten entender cómo funcionamos. Un ejemplo. Este pajarito se llama bowerbird y su forma de cortejo para el apareamiento es que cada macho construye un nido y luego la pajarita visita cada uno de los nidos y el nido que más le gusta es con el pajarito que se va a aparear. Y puede que la pajarita evalúe la estructura del nido, los colores, las distintas cosas que tiene disponibles, ¿cierto? Para determinar de quién quiere tener descendencia. Porque cada pajarito hace distintos tipos de nidos. Y respecto de esto, ¿se puede hacer alguna relación entre esa dinámica de esos pajaritos con la forma en cómo nos relacionamos los humanos? Absolutamente. Y es aquí donde yo puedo extraer información valiosa acerca de nuestra propia naturaleza. Porque en el comportamiento de esos pájaros se observa la naturaleza en su estado original, sin estar afectado por ideologías, formalidades, creencias, religiones. Por lo tanto, podemos inferir que eso es un comportamiento natural, que viene impreso desde la naturaleza. Y dicho eso, la siguiente pregunta. ¿Es bueno o malo? ¿Ese comportamiento es correcto o incorrecto? Y en realidad no es ninguna de las dos, es natural. Y tiene una serie de justificaciones del por qué ocurre, que tiene que ver con la selección natural, asegurar recursos para las siguientes generaciones, la sensación de seguridad, etc. A eso me refiero con comprender nuestra naturaleza. La idea es extrapolar ese comportamiento que uno ve en la naturaleza a nuestra realidad para determinar qué es real y qué corresponde solo a una tendencia de la época en que podamos estar viviendo. Y la relación que tiene eso con la felicidad es que si yo me hago una expectativa de un mundo irreal, por ejemplo, un mundo de una película Disney, ¿cierto? Donde todo el mundo y las personas funcionan de manera perfecta, sin considerar lo implacable o lo práctica que puede ser la naturaleza. Si yo me hago una expectativa que no va de acuerdo a lo real, obviamente voy a ser infeliz, porque siempre voy a estar esperando algo que nunca va a ocurrir. Ahora, el camino a la felicidad que yo planteo está basado en las cosas que me permitieron pasar de un estado de desprecio de lo que existe, ¿cierto? Que es lo que cuento en el primer video, a estar como estoy ahora, que es enamorado y maravillado de la vida. Cuando miré hacia atrás para analizar, ¿cierto?, cómo fue este cambio, me di cuenta que habían sido una serie de eventos afortunados, en donde fui aprendiendo cosas de distintas personas o situaciones, ¿cierto?, que me fueron liberando. En el lugar donde viví en mi adolescencia había mucha necesidad, mucha soledad. De hecho, conocí varias personas que se suicidaron o que lo intentaron, gente con problemas de adicción, problemas familiares graves. Y sobre todo en esa realidad, ¿cierto?, que estaba observando, sentí una especie de obligación de compartir ese proceso, de devolver la mano a la vida, a un Dios, a la naturaleza, porque entendí que había sido una suerte increíble encontrarme con los estímulos precisos y era necesario, ¿cierto?, compartirlo con otras personas. Así que dediqué varios años a juntar toda esa información de los distintos estímulos que fueron determinantes y a darle también una estructura, a entender el sentido, cómo se relacionaban y por qué me sirvieron, qué fue lo que vi. Y mi conclusión es que una persona, para estar en equilibrio, para alcanzar esta sensación de felicidad, tiene que tener desarrolladas 3 definiciones o columnas sobre las que se sostiene su percepción de la realidad. La primera es de dónde vienes y dónde estás.
La segunda es quién eres y por qué eres como eres. Y la tercera es cuál es tu ancla. Cada una tiene una serie de preguntas que voy a ir compartiendo en los siguientes videos, que en total son alrededor de 100. Y personalmente creo que teniendo esas 100 respuestas, uno puede construir una base sólida de lo que nos rodea y de cómo funciona. Cada columna tiene un desarrollo de varios temas, pero ahora quiero compartir un ejemplo de cada una como para ver cómo se relacionan, ¿cierto?, con la felicidad, para que se pueda visualizar hacia dónde apunta cada uno, de dónde vienes y dónde estás. Este video muestra un poco lo implacable que es la naturaleza. Nosotros vivimos en un mundo dinámico donde existe el peligro. Y en el caso de esta gacela, por ejemplo, si ella no entendiera que existe una cadena alimenticia y que ella pertenece a un ecosistema en donde hay depredadores y existe la probabilidad de que algún día le pudiera pasar algo como eso, si ella no entendiera que es parte de ese sistema, quizás jamás podría ser feliz, porque siempre estaría pensando en que es injusto el hecho de que pudiera ser cazada por el león. Pero en realidad no es justo ni injusto, no es bueno ni malo, solo es natural. Y esa percepción de lo que es bueno, malo, justo o injusto tiene una influencia gigantesca en cómo nosotros evaluamos la realidad que vivimos. Por eso, en la medida en que entendemos nuestra realidad, es cuando podemos alcanzar cierto grado de felicidad, independiente de que sepamos que existen peligros a nuestro alrededor, porque ya los dejamos de catalogar como justos o injustos, como buenos o malos. Simplemente son las condiciones en las que nos desarrollamos. Entonces, ¿se podría ser feliz sabiendo que existe la probabilidad de que un león te fuera a cazar? Por supuesto. Tal como se puede ser feliz sabiendo que en cualquier momento nos podemos morir. Ahora, hay muchos temas como este, ¿cierto? Y algunos son igual de evidentes como este. Pero hay muchos otros que no lo son tanto y que vale la pena mirar para poder comprender mejor nuestra realidad. ¿Quién eres y por qué eres como eres? Cuando vivía en este barrio complejo, un poco peligroso, ¿cierto? Una vez conocí un ladrón que era amigo de un amigo. Y este ladrón estaba especializado en el robo en lugar no habitado, ¿ya? Y efectivamente pasa que cuando hay un ladrón, ¿cierto?, que de alguna manera se dedica, finalmente se especializa en algún tipo de robo, ¿ya? Y él contaba, ¿cierto?, que el día anterior había tenido que ir a trabajar. Y bueno, también pues, el término de hecho es ir a trabajar, y para todas las personas que eventualmente puedan conversar con él va a trabajar. Y es ¿por qué? Porque de alguna manera tiene una escala de valores distinta. Y él contaba que había tenido, ¿cierto?, que ir a trabajar con su hijo pequeño, porque justo su esposa había tenido que salir y no tenía con quién dejarlo. Y yo pensaba en ese niño, escuchando, ¿cierto?, que el papá iba a trabajar y viéndolo ahí físicamente, ¿cierto?, también cómo trabajaba. Y yo me preguntaba, cuando ese niño sea adolescente y se dé la alta probabilidad, ¿cierto?, de que él también se dedique a robar, cuando alguien le pregunte a él de adolescente, ¿por qué robas? Y él responda, bueno, porque yo soy así, va a ser complicada esa respuesta. Porque yo sé, ¿cierto? Y ahora que te conté la historia, tú también sabes que eso no necesariamente es cierto. Solo que él probablemente no lo sabe y cree que es su destino. Ahora, cuando él esté preso, ¿cierto?, pasándola mal, pasando pellejería, él podría pensar que es su destino vivir así. Pero si él se enterara de lo que significa la causalidad, el condicionamiento, la acción y reacción, eventualmente podría entender que entrar y salir de la cárcel no es su destino y que puede desarrollar algo más tranquilo, ¿cierto?, menos riesgoso, y con eso desarrollar una vida más plena y ser más feliz. De eso se trata esta columna, de entender quién eres y por qué
eres como eres. ¿Cuál es tu ancla? Esto tiene que ver con cuáles son las cosas que nosotros definimos como lo más importante para nosotros. Y un ejemplo, ¿cierto?, de un ancla, digamos, un poco débil, es cuando una persona tiene su ancla en un equipo de fútbol, por ejemplo, y dice que su equipo es lo más importante en su vida y todas las variaciones de resultado de su equipo definen cómo se siente, definen cuál es su estado de ánimo. Y en este caso hay un montón de ejemplos de personas que terminan en la cárcel solo por sentirse extremadamente ligados a un equipo de fútbol y por las confrontaciones, obviamente, que se dan entre equipos. Ese es un ejemplo de un ancla que quizás puede estar en el lugar equivocado. Ahora, eso es un ejemplo extremo, ¿cierto? Pero imagínate una persona que ponga su ancla en su pareja y esa relación se termina. Ahí también puede haber un problema si tú pones tu ancla en una persona. Las preguntas de esta columna son para tratar de ampliar la visión de la envergadura que nos rodea, con el fin de que uno realmente pueda construir una balanza equilibrada de lo que realmente es más importante. Entonces, respecto de alcanzar la sensación de felicidad plena o una sensación de felicidad relativamente estable, yo creo que está muy relacionada con la comprensión que tenemos de la realidad. Hay una frase de los budistas que dice que mientras menos deseas, más feliz eres. Pero desde mi perspectiva es que mientras más comprendes tu naturaleza y la naturaleza de lo que te rodea, más feliz eres. Y bueno, prácticamente todo lo que viene en adelante en el canal va a estar asociado a alguna de estas columnas y va a tener el objetivo de tomar algo que normalmente va a ser científico para extrapolarlo a la vida cotidiana y del cómo me puede servir para entender mejor la realidad. Ahora, en total son alrededor de 100 videos y espero poder subir, ¿cierto?, uno cada 2 semanas. Y si te interesa ver de antemano todas las preguntas que compone cada columna, las voy a dejar en la descripción.